Se me oye más o menos, ¿no? Bueno, pues vamos, yo quiero agradecer a Manuel especialmente, que estuvo, pues fue el que cursó la invitación para mí, y a la Asociación de Estudios Marxistas de aquí de Granada por la invitación y por el interés que lo que yo pueda decir lo tenga, y a la Universidad de Granada también, ¿no? Que colabora y las instituciones que colaboran en el acto. O sea, que muchas gracias por la invitación. Y bueno, la intención, y gracias a los presentes, por supuesto, la intención, lo que me planteó Manuel era pues un tema más o menos referido a España, que tuviera que ver con España, ¿no? Yo había pensado, en principio pensé en el iberismo y tal y cual, pero cuando me dijo la hora y el día, un sábado a las 12:30 de la mañana, hablar del iberismo, pues igual hablaba para la pared y gracias, ¿no? Entonces, bueno, pues pensé, bueno, un título un poquito más llamativo y tal. Y entonces, España, este título que hemos puesto, ¿no? España, soluciones o disoluciones y soluciones, o solución y disolución, no sé si lo puse en plural o en singular. Bueno, se trata de más o menos como el título sugiere, ¿no? Pues de tratar de definir mínimamente el problema de España. Se sabe más o menos, Gustavo Bueno distingue entre los problemas de España y el problema de España, ¿no? Ahora introduciremos esa distinción un poquito y después sobre esa distinción avanzaremos. Pues se supone que tiene que haber una solución, ¿no? O varias soluciones, o las que sean, ¿no? Pero son de distinto rango. El problema de España, sin mayúsculas, digamos, y los problemas de España. Ahora explicaremos esta diferencia. Y entonces, la solución al problema y las soluciones a los problemas, pues también tienen distinto rango. Soluciones entre las cuales está la disolución del propio, ¿no? Eso es una solución más, la disolución, digamos, la desaparición, la descomposición, ¿no? De distintas maneras y formas, que no, tampoco es única. La disolución no está planteada de una manera unívoca para España, su disolución, sino que hay distintas formas de disolución. Algunas no lo parecen, pero lo son. Por ejemplo, el federalismo, para ir un poco avanzado. Parece que no es una disolución y es la descomposición. Esto lo decía Unamuno perfectamente. Bueno, entonces vamos a introducir la distinción del problema y los problemas de España y después pues avanzamos sobre esta distinción. Gustavo Bueno, en España frente a Europa, y en un artículo previo que tiene, se llama España, distingue entre el problema de España, un problema que tiene un rango histórico, filosófico, de la filosofía de la historia universal, digamos, y los problemas de España. El problema de España tiene que ver con la constitución de España como imperio. Y como los imperios no son muchos, los que ha habido en la historia universal, y el paso del imperio por la historia universal, de un imperio por la historia universal, pues no pasa de cualquier manera, no es algo que no te des cuenta, desde el punto de vista histórico, pues ahí tenemos quizás los archivos más, no sé, más voluminosos en cantidad de legajos y que se hayan producido nunca, que son Simancas, el AGI, el Archivo General de Indias, y, y el Archivo Histórico Nacional, más la Biblioteca Nacional, más otras muchas cosas, y más archivos municipales, archivos provinciales. O sea, es el paso de un imperio pasando por la historia, que genera un papeleo impresionante. Y más un imperio de esas características, como fue el imperio de Felipe II, particularmente, la época de Felipe II, que fue aplastado, digamos, por los papeles. Un rey burócrata, un rey encerrado allí. Esto, por ejemplo, en la Edad Medieval era implanteable, que un rey estuviera encerrado en un palacio y no estuviera resolviendo los problemas a nivel local. La historia moderna ya los problemas son de otro rango, y desde un palacio, desde el fondo de un palacio, se pueden atajar, porque tienes el virrey, tienes una serie de mecanismos intermedios. Bueno, en la época medieval son reyes que están deambulando constantemente por el país, ¿no? Fernando III, Alfonso X están dando vueltas constantemente. Es una corte que está circulando por toda España, ¿no? O sea, es la, la, manera que tiene de trabajar, pues esto, el, pues vamos, la corte de Alfonso X, de Fernando III, ¿no? La Cancillería, y están generando documentos en Burgos ahora. Después se van
a Sevilla, después están en Toledo, después están constantemente viajando, ¿no? Entonces, claro, cuando ya adquiere ese rango de imperio, pues el problema es por qué cae. Este es el problema de España. ¿Por qué un imperio, teniendo como canon el imperio de Alejandro? Hay muy pocos imperios en la historia, no hay muchos, ¿no? Entonces, que hayan conseguido desbordar sus fronteras y actuar fuera y con consistencia secular. Esto significa imperio. Desbordar la frontera del Estado, del que parten, como Estado hegemónico, actuar sobre otros, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos, nadie se plantea el problema de Estados Unidos, pues la soberanía de Estados Unidos en Alabama. ¿Pero qué pinta la sexta flota en el Mediterráneo? Está fuera de sus fronteras. ¿Cómo justifica estar ahí presente? ¿Cuál es la justificación? Eso es el problema para Estados Unidos actualmente. Los derechos humanos, que si la democracia, que si tal, pues ese tipo de problemas es el que se plantea un imperio. Tiene que justificar qué hace desbordando sus fronteras y actuando y secularmente, con consistencia, no una actuación y vuelta, no una anábasis, como la de los 10.000 de Jenofonte y tal, sino ir, establecerse con consistencia secular. Esta es la cosa. Eso es un imperio. Eso significa un imperio. Entonces, claro, España, llegado a ese rango, digamos, de producción social, por así decir, ¿no? Pues ¿por qué cae? Este es el problema de España, que llama bueno, ¿no? ¿Por qué cae? Claro, cuando cae, son 300 años más o menos de consistencia, de un imperio que está funcionando, con todo el aparataje burocrático, con todo ese asunto, y después cae en el siglo XIX. Y nosotros somos resultados de esa caída, ya no está cayendo en buena medida. Aún sigue cayendo, semejante mastodonte sigue estando una cosa que está cayendo y tarda en caer. Y entonces, al caer, está arrastrando muchas cosas. Entonces, para empezar toda la política internacional de España, por supuesto, España se convierte, una vez que España se confina en la península, porque España era lo otro también, era tan España como lo peninsular. Entonces se transforma en varias naciones. Nosotros, como España, no somos madre patria de aquellos. Esto es una ilusión óptica, digamos, un reflejo que no es real. Nosotros somos hermana patria de aquellos. O sea, la nación española actual es la hermana de las naciones hispanoamericanas, no su madre. Su madre era el imperio y era de todos, de todos nosotros. Entonces, ¿por qué cae? Esto se plantea también con la Unión Soviética, por ejemplo, exactamente lo mismo. La Unión Soviética está planeada para conquistar todo. No es el Tercer Reich. Esto que están insistiendo permanentemente en igualar la propia Parlamento Europeo, ¿no? Sacó una norma que levante una esvástica o una hoz invertida, que no es lo mismo, chicos, que no es lo mismo, por más que te pongas, que no es igual. Ya, para empezar, toda la literatura que generó el marxismo, ya pues es parecida a la que generó la teología católica. O sea, legajos y legajos y legajos. El marxismo es un océano de literatura lo que hay ahí. Que uno va a la librería de viejo y ve allí literatura marxista, pero mogollón. Claro, mucha gente se deshizo de ella, pero un montón. Entonces, ya no puedes despreciar eso, así como así. Entonces, es que era un sistema injusto. Hay que ver cómo funcionaba y que, claro, su estabilidad en una circunstancia muy diferente, a nivel tecnológico, son 80 años, que claro, no es secular, decíamos antes, un criterio secular es importante, pero claro, 80 años en el siglo XX, con unas tecnologías pues, mucho más desarrolladas, con unos mecanismos tecnológicos que pueden producir la destrucción mutua, etcétera, la bomba atómica en particular, todo eso hace que las cosas sean muy diferentes, ¿no? Entonces, 80 años con un sistema en el que trata de incorporar el mundo entero en ese sistema, y con cierta consistencia, hasta el punto de, por ejemplo, pues conseguir que las repúblicas soviéticas, Ucrania, Bielorrusia, las Bálticas, Lituania, Letonia, Estonia, Georgia, todo esto está fraguado en la Unión Soviética. Por ejemplo, la actual Ucrania no es la Ucrania actual, anterior, histórica, que recuperó su situación previa. No es verdad, eso no es verdad. La Ucrania actual es un fragmento de la Unión Soviética que se ha desprendido. Hablan todo ruso, tiene una estructura jerárquica urbana, que dependía de la Unión Soviética, una estructura militar, una estructura industrial, que era toda la soviética. Entonces, no es que haya recuperado ese espejismo
que es el que está en el catalanismo también, por ejemplo, ese espejismo de que se recuperan situaciones previas, soberanas, no, es que no es así. Entonces, es la caída de un imperio, que es el imperio soviético en este caso, que tiene una tesitura parecida al español. El americano sí cae, de momento está en auge, entonces tampoco podemos hablar de la caída del imperio americano aún, ¿no? Está en auge y ya veremos. China es otro, o sea, hay pocos, lo que pasa es que China tiene una estructura muy particular, bueno, hay una sinóloga aquí, ¿no? Alicia, y entonces China, como yo estudié más o menos en el siglo XVI los intentos de conquista de China por parte de España en el siglo XVI, por parte del Imperio Español. Y entonces, claro, la visión que tenían de los chinos, los españoles y portugueses, que allí arribaron pues, en el siglo XVI, ¿no? A partir de Urdaneta, que hoy es 8 de octubre, el 8 de octubre de 1565, fue cuando se consiguió el tornaviaje famoso, en que Urdaneta consiguió volver desde Filipinas a Nueva España y hizo que el Pacífico por primera vez fuera practicable desde el punto de vista náutico para los españoles e incorporarlo así a la historia universal, al Pacífico. El 8 de octubre, es una fecha importante. Esto no estaba previsto, pero habíamos hablado del 7 de octubre ayer y tal, al final se trasladó al 8 y dije, bueno, el 7, hombre, el 7 está claro, el Lepanto, ¿no? La batalla de Lepanto. Entonces era más fácil, el 8 era más difícil, pero mira, hay fecha, sí, hay fecha para todo. No, vale, octubre es que está lleno de referencias, octubre, el 15 de octubre Santa Teresa, el 7 de octubre el Lepanto, el Rosario. Octubre es un mes así muy español. Bueno, total, que ese es el problema de España, es decir, el problema que tienen, que solo se puede, es parangonable, es analógico, a otros imperios, pero no a las sociedades políticas, no a otros estados. Hay que distinguir muy bien entre imperio y estado, son cosas muy diferentes. Que esto suele ser confundirse permanentemente en la historiografía, en la teoría política, permanentemente. El imperio es el desbordamiento del estado, es que no tiene que ver con el estado, presupone el estado, pero es su desbordamiento. Pasa a atravesar las fronteras. Eso significa el imperio, atravesar la frontera del estado. ¿Con qué justificación? Tienes que justificarlo. Entonces, para justificarlo tienes que movilizar, pues esto, el Imperio Español movilizaba al cristianismo, al Evangelio, Dios y la leche. El partido del PQS, pues movilizaba la lucha de clases, el Estado comunista, posterior transformación del Estado burgués en Estado comunista, de esto. Estados Unidos, pues ¿qué moviliza? Pues la democracia, los derechos humanos. Entonces tienes que hablar de la humanidad. La Francia napoleónica, ¿qué moviliza? Pues los derechos humanos. Claro, si tú consideras que tus virtudes políticas dan para gobernar una frontera, pues considerarás también, si no eres un miserable, no es tu pensó Alejandro, que tus virtudes políticas también se podrán utilizar para los que están del otro lado de la frontera. ¿No? Entonces, eso es el imperialismo. El primero es Alejandro Magno. Decía en la película Alejandro Magno, muy bonita, dice al final Ptolomeo, ¿no? Que es el que está narrando la película y tal, dice, y si creímos alguna vez en este fracaso, porque fue un fracaso, dice Ptolomeo en la película de Alejandro, ¿no? Porque fue un fracaso, pero ese fracaso se alzó por encima del éxito de los demás, ¿no? Hasta convertir a un grupo de tribus en un estado, en una cosa civilizada. Bueno, pues eso es el imperio, el desbordamiento del Estado, esto es muy importante. La frontera es una institución antiimperial en este sentido. Antiimperial, es lo contrario del imperio. El imperio es rebasar esa frontera. Pues esta es la posición dialéctica, ¿no? Entonces, el problema, así con mayúsculas de España, es por qué ese imperio cae y qué pasa por su caída y estudio de su caída. No sin más que ha fracasado. Un proyecto, todo imperio es un fracaso, va a fracasar. Es imposible prácticamente dominar absolutamente el mundo entero, que era lo que quería Alejandro Magno, que es el que inicia todo esto. Entonces, las virtudes alejandrinas. A la vista de Aristóteles, en la política Aristóteles establece una distinción muy importante. En la política de Aristóteles, la gramática política que utilizamos todos, seguimos hablando en los términos de Aristóteles más o menos, aristocracia, democracia, todo está definido por Aristóteles en la política. Y entonces, estas palabras griegas que seguimos utilizando para nombrar los distintos sistemas políticos y demás. Y entonces Aristóteles hace una distinción muy relevante, que es la distinción entre sistemas justos, rectos, aquellos que gobiernan el todo mirando al bien común, y frente a aquellos sistemas que gobiernan todo, pero mirando al bien propio del que gobierna, que es lo peor, la tiranía, el despotismo.
Entonces son sistemas torcidos, degenerados, corruptos. El que gobierna todo en función de los intereses de parte, el que gobierna, eso es la corrupción para Aristóteles. Sistema corrupto. Está beneficiándose de todo para obteniendo del todo, beneficiándose una parte solo. La gobernante, en líneas generales. Si es uno el que gobierna, pues una tiranía. Si el que se beneficia es uno, es una tiranía. Si el que beneficia son varios, es una oligarquía, varios grupos, lobbies y tal, grupos de poder. Y si quien y esta es interesante, si quien se beneficia, pero por el bien de uno mismo, no por el bien de común, sino de uno mismo, son muchos, es una demagogia y es un sistema degenerado. Muchos confunden la democracia, digamos, con esto. O sea, un sistema justo con esto. Para Aristóteles es un sistema injusto, torcido. Beneficiarse uno mismo es la idiocia, ¿no? Es el ir a la cosa pública, que es común a todos, a las carreteras, pensando en el interés de uno mismo. Eso no da ni para el anarcocapitalismo, que llamamos así en Twitter y tal, ¿no? Este lenguaje tuitero, que a mí a veces me atrapa, el lenguaje tuitero lo siento, si a veces el espíritu de Twitter me atrapa y suelto una tuitada de estas, pero bueno, pero vamos a hacer, yo que sé, esas de sujétame el cubata, estas cosas que dicen por Twitter. Bueno, total, que esa distinción es muy relevante. Entonces, cuando Aristóteles, discípulo destacado de Aristóteles, que es Alejandro Magno, ve esa distinción, claro, el sistema rectos es el mejor de todos, es gobernando uno que atienda al bien común, porque económicamente es más, uno solo ya es capaz de atender al bien común, pues eso es lo mejor. Si muchos atienden al bien común, pues ya son muchos, ya es menos rentable, digamos, económicamente que uno solo. Aunque uno atienda al bien común, ya sería lo mejor. Y después, que muchos atiendan al bien común, sería la democracia. Aristóteles a veces llama república, bueno, politeia, se tradujo por república, hay mucha confusión. Justamente en los más polémicos hay mucha confusión, porque Aristóteles, al degenerado que gobiernan muchos, le llama democracia a veces. Claro, eso los traductores actuales dicen, no, esto no puede ser, que Aristóteles esté diciendo que la democracia es un sistema degenerado, torcido, no, hay que poner demagogia a otra cosa, pero no se puede poner la democracia. Y entonces, y al bueno le llaman democracia a veces, ¿no? Pero dice politeia, que no es democracia exactamente. Se tradujo por república, pero es, digamos, aquellos que participan de la cosa pública, digamos, los ciudadanos, no son esclavos, que no son... Bueno, total, que Alejandro, cuando ve esa distinción, claro, se ve ahí, en el rey, que gobierna por el bien de todos. Ese es el proyecto alejandrino. De ahí surge el imperio. Desbordar las fronteras griegas para meter a todos los bárbaros que andan por ahí en ciudades. Esto es lo que los chinos no hacen. Los chinos se cierran según los españoles y portugueses perdón, ese matiz es importante, según los españoles y portugueses que se acercaron a China en el siglo XVI-XVII, los chinos despreciaban el entorno, decían que eran bárbaros, y entonces era una especie de torbellino y tomaban contacto con el entorno comerciando, tal, los ingleses en Filipinas, tal, comerciaban, pero no desbordaban sus propias fronteras para atrapar a los demás e incorporarlos en sus propias instituciones, sino que los despreciaban. De hecho, claro, se inventa la pólvora, se inventa un montón de cosas en China, pero en el entorno no influye. O sea, los filipinos no conocen la pólvora, hasta que los españoles, y por supuesto, pues hay una diferencia muy grande cuando llegan allí los españoles y portugueses a China. Los chinos no saben de dónde venían los españoles y portugueses. Los españoles y portugueses sabían dónde estaba China, porque tenían mapa mundi, los españoles y portugueses, y los chinos no tenían ni puñetera idea del mundo, del entorno, del mapa mundi, no lo conocen, el mapa mundi. Los españoles sí. Entonces, estaba fijada perfectamente en el mapa China. Y el mapa lo llevan los españoles. Es Matteo Ricci, el jesuita Matteo Ricci, italiano, pero a las órdenes de España, quien le enseña a los chinos los mapas. Entonces, eso es importante, porque muchas veces dicen, no, China, una civilización, bueno, tesis de Menciés, ¿no? Menciés. Tesis, Menciés, ¿cómo se llama? Bueno, un señor, un libro que tiene en 1452, creo que es la fecha, se llama así, 1452, que en China descubrió el mundo entero y tal, una expedición, un chino, que en realidad era un musulmán, pero bueno, pero era chino, Genze, que hizo una expedición en 1431 o 50, porque hay dos expediciones. Yo creo que la primera es la de 1431, bueno, el siglo XV.
anterior a 1492, en definitiva. Y entonces dice que descubrió el mundo entero, pero no hizo mapas. Y descubrir implica el mapa, si no, no descubriste absolutamente nada. Los vikingos que llegaron, pues, no llegaron a América, pues no tenían ni idea de lo que era América, porque América tienes que verla en el mapa, y con su relación con respecto a Europa, y un cuadrante de paralelos con respecto a la propia esfera, dónde están las cosas. Y para hacer una esfera, para hacer un cuadro de paralelos y meridianos con la esfera, medir el paralelo y meridiano sobre una esfera, pues es una operación que costó muchos siglos. Eso no es cualquier cosa. Bueno, total, las proyecciones después, la de Mercator, la de Bleo, la de tal, todo esto. Entonces, en definitiva, un imperio tiene un rango al tener que hacerse cargo de todo esto, ¿no? Conquistar el mundo entero. Claro, Alejandro no tenía a la vista el mundo entero. Sí tenía que era una esfera, eso sí lo sabía, por Eratóstenes y tal, pero no tenía ni idea de las dimensiones, ni de uno de los continentes desconocido, por supuesto, etc. Entonces, precisamente quien se topa da por primera vez la vuelta al mundo, pues es España. Entonces, claro, el rango de problemas que asciende un imperio, sobre el cual se monta un imperio, pues es muy diferente de cualquier otro estado. Y en ese sentido, el problema pues está definido en tanto que imperio, y para valorar ese problema pues hay que hablar de la historia universal. Esto es un poco lo que quería decir respecto del problema. Entonces, ¿a qué nos referimos con los problemas? Los problemas que, pues ahí, los problemas son los problemas estatales, ahí sí, y ahí sí hay analogías con todos los estados. El problema de natalidad, por ejemplo, España hoy tiene un problema de natalidad, un problema de que no producimos, que la nación no produce, eso es un problema de este tipo, problemas categoriales, digamos, no filosóficos, no de orden filosófico, político, histórico, universal, sino problemas que son comparables, Singapur con España, sobre cualquier, hablar de decir qué significa Singapur para la historia universal, pues es prácticamente ridículo, porque Singapur es nada, o Suiza, ¿no? Que decía el otro en la película, ¿no? El tercer hombre. Ya, pero ¿qué significó Suiza para la historia universal? Pues el reloj de Cuco, ¿no? Entonces, sin embargo, los Borgia, estamos comparando los Borgia, precisamente, los Orson Welles hablando, los Borgia, que fueron crueles, no sé qué, no sé cuánto, pero ¿qué dieron para la historia universal? El Vaticano. Frente al reloj de Cuco, pues hombre. Entonces, los problemas, este tipo de problemas, pues son que afectan, por supuesto, y que están vinculados. No está desvinculado el problema no está vinculado a los problemas, completamente desvinculado, ni mucho menos, ¿no? Muchas veces el problema pues, arroja esos problemas, etc. Hay una vinculación, naturalmente. Bueno, y aquí, ahora mismo, teniendo esta distinción a la vista, España tiene problemas, como todo país, ¿no? De ajuste, de lo que llama la escuela de Gustavo Bueno eutaxia, ¿no? Es decir, un Estado se compone por distintas partes y el gobierno de ese Estado tiene que ir ajustando, justicia, como queráis llamarle, ajustando que partes que en principio pueden divergir, irse cada una por su lado, ¿no? Esta tendencia siempre existe en todo Estado hay un componente de desobediencia, de divergencia, pues el Estado, el gobierno, lo que tiene que hacer es que converja. Y entonces eso es el bien común, atendiendo al bien común, se supone. Entonces, ese es el fin de todo gobierno. Tratar de que el Estado permanezca, por supuesto, y permanezca, que por lo menos esté como está, y si no, una tuitada, mejóramelo, ¿no? Y si no incluso, pues me lo mejoras, pero por lo menos mantenerlo como está. Esto es un poco el fin. Entonces ahí se tienen que hacer cargo de todos estos problemas. Este tipo de problemas, son problemas categoriales, pues eso, pues hay que meter energía en ese estado. Decía Marx, ¿no? Que el hombre es un animal que come todos los días. Y decía Bueno sobre esta cita de Marx, decía, y eso hay que recordarlo todos los días también, porque hay gente que se lo olvida. Decía Bueno respecto a la cita de Marx, tan bien traída. Es un animal que come todos los días. Y entonces, pues, necesita energía, un estado necesita energía para mantenerse. Que llama la escuela de Bueno capa basal. Necesita generalmente apropiarse de un territorio, está apropiado de hecho, ¿no? Un territorio, y de ese territorio se saca la energía. El territorio es fundamental, obviamente. Estados sin territorio pues, pueden tener mucha importancia diplomática, por ejemplo el Vaticano, son cosas muy anómalas, ¿no? El Vaticano es una cosa tan rara, ¿no? El Estado del Vaticano,
que tiene mucho poder diplomático, pero territorialmente es 1 kilómetro cuadrado. Y además se supone, ¿no?, que el celibato impide que aquello se genere nuevas... Luego salen primos y sobrinos y esas cosas, pero bueno, famosos nepotes, ¿no?, y nepotismo. Entonces, el territorio tiene que estar asentado en un territorio, territorialmente. Y ese territorio pues genera sus problemas también, de ajustes, de cosas. Pues, en España, pues eso, pues la energía, ¿dónde la sacamos? Pues las presas, los famosos pantanos y tal. Todo esto, ¿no? Por utilizar la especie de... Bueno, metáfora no. Una especie de ilustración que hace Benedict Anderson en el libro este famoso de las naciones imaginarias. El título es fatal, es horroroso. El libro está bien, pero el título es horrible porque parece que es una cosa arbitraria y gratuita, ¿no?, la nación, por el título. Y entonces él habla de pues, las 3 instituciones características de un Estado, que son el censo, la población, el mapa, el territorio, la población, o sea, ese territorio tiene una población, y esa población tiene unas necesidades, unas cosas, tiene que poner medios de comunicación, todo esto son los problemas. Y tiene el museo, dice Benedict Anderson, sí, la historia que hay que administrarla también, bueno, porque hay que justificar por qué ese país tiene ese territorio, hay que justificarlo permanentemente. Porque además no solamente es el territorio superficial, sino que hay que escarbar y debajo hay cosas también, ¿no? Hay recursos y a partir de la revolución industrial, siglo XIX, pues casi es más importante lo que está debajo que lo que está en la superficie, ¿no? Tienen que sacar de ahí minerales, no sé qué, no sé cuántos, todo pone hecho una mierda, ¿no? La época paleotécnica que llamó Mumford, ¿no?, que está todo sucio, porque sacan de la mina, saca todo, el carbón, tal, y esto ensucia muchísimo. Total, y además tienen que escarbar también para justificar la historia, entonces empiezan la arqueología y tal. Entonces, no solamente, por lo tanto, el subsuelo, sino también el aire. En cuanto los hermanos Wright y tal, en 1896, pues inventa el avión y tal y cual, pues el aire también hay que administrar, el aire, los puentes aéreos, todo esto, pues también hay que dominarlo y ya no digamos las aguas internacionales, que eso las aguas, que eso fue también una gresca en el siglo XVI-XVII, en Grocio, Vitoria, todo esto tremendo, ¿no? Total, que este tipo de problemas, ¿no?, son los que se llamarían problemas, que afectan a todas las naciones por igual, en cuanto que sean nación, en cuanto que sean Estado, en cuanto que están apropiados de un territorio, en cuanto que tienen gente, una población que vive allí, y en cuanto que tienen una historia más o menos problemática, más o menos efectiva, más o menos inventada, ¿no? Los ingleses, por ejemplo, se tuvieron que inventar la historia prácticamente para justificarlo, ¿no?, a Balón y el rey Arturo, ¿no?, personajes imaginarios, intentando emular a Carlomagno, que era real, ¿no?, a Francia y tal, que tenía su imperio, su prestigio. Entonces Inglaterra tuvo que inventarse, como se inventó el hombre de Piltdown. Inglaterra, como no tenían un referente paleontológico tampoco, los ingleses, cuando se descubre el hombre de Cro-Magnon, Francia, y después el hombre de Neandertal en Alemania. Entonces Alemania y Francia tenían su hombre ahí primitivo. Inglaterra a 2 velas. Y entonces se lo inventan, el hombre de Piltdown. Inventó entre Teilhard de Chardin y el director, no me acuerdo cómo se llamaba, el director del Museo de Historia Natural de Londres, en aquel momento, no me acuerdo cómo se llamaba. Se inventaron, cogieron ahí un hueso de no sé qué, otro hueso de no sé cuánto, ¿no? Pues hicieron un enterramiento allí que lo habían descubierto y después, claro, era una impostura, por supuesto, y fue descubierta como tal impostura. No sé qué pensarían Teilhard de Chardin y el director del cine, del director del Museo de Historia Natural de Londres, pero vamos, aquello no tenía mucho recorrido. Los pillaron, obviamente. Pero si no tienes esa historia clara, o incluso la prehistoria, te la inventas, ¿no? O incluso la paleontología, para justificar. Y ahí da igual si es real o no. Por eso el separatismo el separatismo catalán, por ejemplo, empieza a decir butats, pero se da lo mismo. Si es que hay que darse cuenta que ellos están, según su versión, llevan X años in illo tempore, porque como funcionan sin la historia, históricamente, claro, la historia funciona con fechas. En el siglo tal, está este documento que dice, en el siglo I, en 1253, pues ocurre esto y esto, porque está fechado y tiene que ir con fechas precisas. No puedes andar con el más o menos, o el érase una vez, o el in illo tempore. La historia precisamente implica documentación, la historia es la escritura, implica documentación.
La leyenda no, la leyenda ahí es lo que te sale, lo que te da la gana. Y entonces, claro, estos operan así. El catalanismo tal opera a base de leyenda. Entonces, se supone que están oprimidos, pues no se sabe desde cuándo. Antes de que naciera España incluso, porque probablemente en el Big Bang hay un trozo que bailaba la sardana, ¿no? Frente a los demás trozos que se desprendieron o lo que sea. Y entonces, y vino la meseta y los atrapó y tal. Y entonces, no se sabe cuándo empezó Cataluña, es una serie de presidentes de la Generalitat, una serie que llega hasta lejísimos, ¿no? En la historia y tal. Y entonces, casi siempre en la Edad Media, ¿no? La Edad Media es la época, desde el punto de vista histórico, más fragmentaria, porque la documentación es más claro, no hay imprenta, ¿no? Y entonces al no haber imprenta, pues claro, es más endeble, más las versiones se tienden a falsear con más facilidad porque son copistas, hay que existen copias que de ahí se pierden por erratas o por sesgos que se le dan. Claro, pues, la idea que tenemos del siglo VIII, de la conquista del año 711, la versión más que se impone es del siglo IX, es la versión de las crónicas de Alfonso III, el Magno, ¿no? Siglo IX, rey asturiano del siglo IX, el Magno, rey cronista, digamos, las dos versiones las que hay de las crónicas de Alfonso III, que son 2 siglos después de los acontecimientos. Como si ahora, pues la versión que tuviéramos de la Revolución Francesa, por ejemplo, no tuviéramos nada, ningún documento previo, y todo lo que pudiéramos saber de ella es lo que se produce ahora, en el 20. ¿No? Queda muy remoto. Bueno, pues esto pasa un poco parecido. Hay otros documentos, la crónica mozárabe del año 756, es la más cercana, 756 o 54, no me acuerdo bien. Es la más cercana a los acontecimientos, que son 50 años después casi. Claro, la versión que allí pudo ocurrir de la batalla de Covadonga, o sea, primero de la conquista de Tarik y de Muza y tal y cual, y después la batalla de Covadonga, la respuesta en Covadonga, tal, pues son... Entonces, la Edad Media es un lugar muy propicio para el espejo de los buenos deseos, ¿no? Es decir, allí, espejito, espejito, ¿quién es más bonito? El catalán, por supuesto. Y ya está. Y se lo comen y con eso hacen la política. Pretenden romper un país como es España con esa historia. Bueno, entonces, los estados, digamos, con este formato, con esta tesitura nacional, ¿no? Que se forma en el siglo XIX, pues tiene un tipo de problemas que son parangonables, ¿no? Unos con otros, pero no es el problema, ¿no? Y entonces aquí se trata de, pues, cómo resolver esto, ¿no? Las soluciones y resoluciones a estos problemas, ¿no? Primero el problema, ¿no? Y después los problemas y su combinatoria, claro, que hay que convergen, ¿no? España hemos dicho, ¿no? que como consecuencia de la caída del imperio, la caída es un mastodonte que está cayendo, que está permanentemente, vamos, que sigue cayendo, ¿no? Que sigue cayendo, pero quedan restos de ese imperio. Por ejemplo, la lengua española, ¿no? Compañera del imperio, la lengua española que se empieza a propagar ya en el siglo XIII, prácticamente por toda la península, ¿no? Claro, la lengua es un componente muy importante a nivel nacional, ¿no? Porque la lengua es el mecanismo de comunicación, pues es la tecnología más importante, claro, es donde si hay cohesión es a través de la lengua. Sin lengua no hay cohesión posible, es muy difícil. Bueno, te puedes más a través de traducciones y tal igual, pero tienes que entenderte. Para conquistar una ciudad, tienes que establecer un tipo de comunicación. Pero si no, o sea, la cosa no, si no hay comunicación, si no hay la comunicación implica la coordinación y para conquistar lo que sea. O para conquistar a una mujer, por ejemplo, o un varón, ¿no? Por supuesto. Digo esto porque la nación se hace en el hecho, en el connubium y el convivium. O sea, tienes que convivir, el convivium, tienes que comer conjuntamente, por ejemplo, en la España medieval, el convivium era muy difícil con musulmanes y con judíos, porque las prescripciones alimentarias impedían prácticamente el comer conjuntamente, ¿no? Podían comer jamón, no sé qué, no sé qué, todo esto, el beber, tal. Entonces, eso se hacía, aparte de que eran expulsados sistemáticamente. O sea, la armonía esta de las 3 culturas y tal y cual, yo que ahora he estudiado con bastante detenimiento el tema medieval, ¿no? Es constantemente los están expulsando, con lo opuesto de las ciudades de Córdoba. Yo tenía la idea
mudejarista, o neomudejarista, de que había cierta mezcla ya previa en Andalucía, claro, una población muy importante desde el punto de vista poblacional, demográfico, ¿no? Que necesariamente tendrían que mezclarse con ellos, habría cierta mixtura, cierto mestizaje ahí. O sea, de Córdoba los expulsan, a Granada, tal, al norte de África, de Sevilla los expulsan. Es una expulsión sistemática. Se van con sus cuerpos, dice, o sea, por supuesto. Nada más que llevan sus cuerpos, dicen las crónicas. Entonces, es constantemente, quedan algunas cosas, más o menos, ¿no? Pero una población segregada, muy restringidos sus movimientos y por supuesto sin poder mezclarse, no hay connubium, unas penalizaciones a las mezclas son donde se produce el mestizaje, y esta es la novedad americana total. Yo pensaba que no era tan nueva. Es una novedad absoluta, creo yo, con unas conclusiones que saco de ese trabajo que espero que se publique pronto. Vamos, que está en ello. Que es que el mestizaje es un fenómeno americano y exclusivamente americano. En Canarias algo hay, pero es exclusivamente americano. El mestizaje famoso no es un producto peninsular. Eso se produce en América. Porque son, claro, los indios no son renegados de la fe cristiana. Son inocentes, son infieles, pero son inocentes. Y entonces la tesitura teológica, jurídica, ya cambia totalmente. Cambia. Los judíos y los musulmanes reniegan de la fe. Se las ha anunciado el Evangelio y apóstatas, o sea, son apóstatas, son herejes. Para San Juan Damasceno, ¿no? El obispo sirio que recibió el impacto del Islam, ¿no? En Damasco, cuando el Islam se empezó a expandir, pues decía que era una herejía del cristianismo, ¿no? Pues esta es la visión que tienen a nivel... Pero claro, los americanos no, son otra cosa distinta. Total, que esa mezcla de culturas y tal y cual, nada, que no. En Granada hay un intento, por las conversiones rápidas, ¿no? En Granada hay dos posicionamientos, ¿no? Que tienen Cisneros y tienen Talavera, ¿no? El obispo Cisneros y el obispo Talavera es el primer obispo de Granada, es el obispo Talavera, ¿no? Y entonces Talavera te habla de las conversiones apostólicas, el apostolado, no violentas, tal, la paz, todo esto, y Cisneros dice que hay que convertirlos a toda leche, y con conversiones en grupo, se inventan las conversiones en grupo y tal igual, allí con mangueras prácticamente, no, mangueras no había, pero vamos, a manguerazos limpios empiezan a convertir a aquella gente, porque si no, pensaba Cisneros, con razón geopolítica, que aquello se convertiría en quinta columnismo, ¿no? Del turco y tal. Entonces había que convertirlo rápido para no tener una quinta columna del turco metido en el corazón aquí en Granada. Entonces hay que convertirlos rápidamente. Entonces hicieron las conversiones estas más o menos forzosas por parte de Cisneros, que casi pierde la vida Cisneros ahí en la Alhambra, ¿no? Los moros y tal, los moriscos, lo medio encerraron y casi pierde la vida, y todo, bueno, todo esto, ¿no? Entonces se vieron con una población, la población mudéjar, que no hubo mezcla. La tesis de Talavera, pues termina no cuajando, la verdad. Al final se les hace la guerra, ya en el siglo X. O sea, tardaron un siglo en expulsarlos a los moriscos, pero al final se les expulsa, en 1609. Hubo que expulsarles. Se les hace la guerra, en 1570 y tantos, 73, 74, la guerra de Granada, ¿no? Con Juan de Austria y tal, allí Benumella declarándose rey y tal, ¿no? El reyezuelo de las Alpujarras y todo esto. Entonces, al final se les expulsa. O sea, a nivel peninsular, la relación con los musulmanes es la guerra y la expulsión, y no hay otra. Esa de mezcla muy esporádicamente en Valencia. En Valencia, por ejemplo, donde hubo una población morisca importante y tal igual, en 1275, en el momento en que los benemerines, la última oleada musulmana norteafricana que penetra en la península, son los benemerines que los frenan Alfonso X, ¿no? Con mucha dificultad, al final pacta con él y además de una manera muy dramática y muy interesante, así cinematográficamente. Jaime I, antes de morirse, Jaime I muere en 1276, ¿no? Pues en 1275 tiene lugar la invasión benemerí, y entonces en ese año Jaime I tiene que hacer algo para evitarla también. Jaime I al principio recela de Alfonso X, es su suegro, ¿no? Recela un poco de sus pretensiones hegemónicas y tal y cual, pero después se entrega totalmente a él y le sirve de consejero y tal y cual, Jaime I el Conquistador.
Y entonces un hombre más mayor, es el rey de España que más tiempo estuvo en reinado, toda España, Jaime I. Y entonces, cuando se da esa tesitura que los norteafricanos están entrando, los granadinos, llamados por los granadinos, por los nazaríes, a los moriscos de Valencia, los expulsa a todos. Es porque una expulsión de que yo no he oído hablar en mi vida hasta ese momento, hasta que lo he estudiado. Expulsión generalizada de los moriscos de Aragón, en 1276, estamos hablando. Se expulsa a todos, a Granada y a Castilla. O sea, se mete ahí a Castilla, trágatelos tú, y tal, ¿no? Entonces, la relación, por lo tanto, no hubo ni connubio, ni eso, y la lengua es fundamental en este aspecto. La lengua es un mecanismo, claro, la lengua árabe es una lengua que es lengua también litúrgica, entonces, y además, claro, muchas veces tampoco se tiene en cuenta la materia religiosa de la que estamos hablando, ¿no? Al analizar las cosas. Religión, otra religión se emparentan, se homologan y ya está, ¿no? Pero es que la religión musulmana tiene una tesitura muy diferente a la religión cristiana, por ejemplo. La religión cristiana se supone, por los presupuestos cristianos, que es una religión inspirada. Entonces hay una serie de señores que van diciendo que están inspirados, se supone, por Dios, ¿no? Y entonces pues van por ahí, pues, propagando la palabra divina y tal y cual, pero están inspirados. Entonces da pie a la interpretación, ¿no? Yo soy el que soy y tal, que nos quiso decir Warren, ¿no? Como decía Les Luthiers, que nos quiso, yo soy el que soy y tal, y eso qué quiere decir. Entonces, hay una. El Islam, ¿no? El Islam, desde sus propios presupuestos, el Islam, la palabra de Dios es un dictado, que no deja margen a la interpretación. Es un dictado. O sea, el Corán es un dictado de Alá a Mahoma, allí presente, ¿no? Sube Mahoma a los cielos y las asuras y tal, se las dicta. Un dictado, y entonces la palabra desciende con Mahoma. Palabra descendida, ¿no? Que llaman. Palabra descendida. El cristianismo es la palabra encarnada. Eso es muy diferente. De la propia materia teológica es distinta. Es encarnada. Y hay 4 evangelios, no hay uno, hay 4. O sea, 4 versiones diferentes de lo mismo. Ya pierde interpretación. Se traduce enseguida al griego, del hebreo y del arameo al griego. La Biblia de los 70, el siglo II antes de Cristo. Después se traduce la Vulgata, el siglo IV, V, entre medias. Entonces, claro, se traduce al resto. El Corán es en árabe y hay que recitarlo en árabe. Está mucho más rígido, es una religión mucho más rígida por su propia naturaleza, como materia religiosa. Después la iconoclastia musulmana, claro, tiene una idea de Dios pues aristotélica, en el fondo, porque sale de la escuela aristotélica y tal cual, de los nestorianos y todo esto, bueno, más o menos. Y entonces, claro, cualquier representación de Dios es su falseamiento. Entonces, por supuesto, Cristo es una falsedad, no puede ser Dios, porque es un cuerpo, está limitado, y Dios es infinito, y ya está. Y Cristo es un cuerpo, entonces no puede ser Dios. Entonces el trinitarismo y tal y cual, ¿no? El trinitarismo es un politeísmo para los musulmanes y todo esto. Entonces no hay manera de casar desde el punto de vista de esos intentos de armonía de las religiones, que hubo muchos, ¿eh? Nicolás de Cusa en el siglo XV, antes de la toma de Constantinopla en 1453, Nicolás de Cusa intenta traduce el árabe al latín, oye, el Corán, se traduce incluso al Corán con la lengua de romances, en algunas cosas, precisamente para tratar de trazar puentes entre fracaso tras otro. Imposible. Precisamente tiene Nicolás de Cusa una obra que se llama El defensor de la fe, en la que trata de pues ver cuáles son las diferencias entre un musulmán y un cristiano, que son mínimas. Entonces dice que solo hay una, por la que no pasa el musulmán, que no la traga, que es la hostia, precisamente. O sea, el verbo encarnado, o sea, la esencia del cristianismo. La hostia no se la comen. ¿Por qué no? Porque aquello no puede ser Dios. Entonces, claro, y esa es la esencia del cristianismo, el verbo encarnado, en la hostia. Entonces, o sea, precisamente la mínima diferencia que decía Nicolás de Cusa que hay es todo. es la diferencia. Bueno, total, que claro, todo este género de problemas, de ajustes, de religiones, de tal, todo esto entra dentro de los problemas, ¿no? Bueno, pues claro, toda esta distinción trasladada a la actualidad, ¿no? Pues a política, en la que tenemos, en la que estamos, ¿cómo se come todo esto? Bueno, pues
más o menos, para ir rápidamente, aquí el problema de España que arrastra al resto, se ha singularizado, decía Ortega, ¿no? España es el problema y Europa la solución. Claro, ese problema que dice Ortega de España es el problema histórico, es el problema del imperio, el problema del salto predatorio que dice Ortega a América, todo lo que hizo España por ahí adelante, con la consideración más o menos negro legendaria de España, la mala fama que tiene España, la acción depredadora que hizo España por ahí, ese es un problema que arrastra y que tinta absolutamente todas las relaciones a nivel relaciones internacionales, etcétera, etcétera, está ahí presente. Lo tinta, lo pinta, esos trazos negros constantemente, ¿no? Hay que estar constantemente pidiendo perdón. Pues por ejemplo, pues eso, las relaciones con México, pues siempre hay, pues la opinión, tienes que remontar la opinión de España como una depredación, como un acto despótico, en definitiva, como un despotismo. España ha pasado por la historia como un despotismo, como lo peor, como una tiranía, eso que definía Aristóteles, como lo peor de gobernar para uno solo, ¿no? Gobernar en común, en este caso un común que además es el mundo entero, que llega a España, los 3 océanos prácticamente conmensurados por España, una vez que se nació a Portugal, en 1580, pues ahí aparece el demonio del mediodía. El mundo entero, Felipe II, el demonio del mediodía, es decir, el mal absoluto. España es el mal absoluto, es la tiranía, por antonomasia, históricamente hablando. Entonces ahí tienes que arrastrarlo, tienes ese peso sobre las relaciones internacionales, sobre tal. Ir a Europa con ese peso, vas con ese lastre, que después, claro, dice, bueno, pues eso es como superestructural. No, eso está permanentemente influyendo, permanentemente. La educación en todo, absolutamente todo. Los planes educativos se justifican porque antes el sistema memorístico era tiranía. Terminas en una tiranía, terminas en Franco en el siglo VIII antes de Cristo, si me apuras, ¿no? Un jefe del movimiento ya y tal. Y entonces pues el hombre de Cromañón se impone al hombre de Neardental porque era franquista, el hombre de Cromañón, como todo el mundo sabe. Entonces, no sé, si es que llegan a esta locura. Los reyes católicos eran franquistas para esta gente. Entonces, claro, tienes eso arrastrando ahí permanentemente en todo. En todo tipo de institución está filtrado esto. Digamos en la educación, por supuesto, la educación es tremenda, ¿no? En los medios de comunicación. Entonces, tienes esto permanentemente. Entonces, es un problema que tiene que ver con el problema. Y que la manera de combatirlo es la historiografía, no hay otro. No hay otro que la batalla cultural, la batalla historiográfica. La historiografía. Y entonces ahí, pues, no hay, pues esos legajos que están ahí, pues antes de decir que España fue una tiranía en el siglo XVI, por lo menos, de la decencia, no seas un impostor, de coger, meterte en el AGI, en el Archivo General de Indias, y leerlo algo, por lo menos. Leer lo que allí pone. No te lo inventes. Porque es que no hay otra. No hay otra que pasar por los archivos para conocer algo históricamente. No hay otra. Y no digamos el histórico nacional, el de Simancas, que es una labor tremenda. Entonces, y que está por hacer, que esto es lo cojonudo, que es que, y quien hizo parte de esto, casi todos son los famosos hispanistas, pagados por una beca de Inglaterra, tal, igual, que bueno, unos han hecho un trabajo meritorio, pero otros no tanto, y muchas veces en líneas generales tienen el canon inglés a la hora de enfocar los asuntos, el canon de metrópoli y colonia, que eso falsea absolutamente las relaciones entre España con América, totalmente, no es una metrópoli y colonia. Entonces, como no se ajusta al canon inglés, dicen, pues un fracaso, pues no sé qué, España no se benefició económicamente, es que América es un beneficio en sí mismo, todo él. ¿De dónde está el oro que tuvo que pagar los banqueros alemanes, no sé qué, no sé cuánto? Y allí, pues al final, pues pues eso, los Fugger, los Welser, no sé qué, se beneficiaron de todo pero tú ves las universidades hispanoamericanas, todo eso costó dinero. Las casas de Almagro, de los casoplones que tiene Almagro, pues también, los banqueros alemanes. Uy, sí, alemanes. Pero es que las universidades hispanoamericanas hubo que costearlas.
y hubo que hacer carreteras, y hubo que hacer el camino Inca, y tal, más o menos adaptarlo. O sea, todo eso hubo que hacerlo. Entonces, los hospitales, todas estas fundaciones, ¿no? Entonces, pero eso no se pone como coste del imperio. Eso no se sabe muy bien qué hacer con ello. Por ejemplo, estoy pensando en Lynch. Lynch tiene un libro sobre los Austrias, ¿no? Pero tiene uno sobre las independencias de las repúblicas americanas. John Lynch, un hispanista británico, y claro, el esquema que tiene a la hora de abordar el fenómeno de las emancipaciones de las naciones americanas es el inglés, y no se puede sacar, es el canon que tiene, claro, es que no puede ser de otra manera, pues un tío que es inglés y está educado en ese canon, ¿no? Y entonces, pues claro, no fue capaz, digamos, a la hora de abordar la historiografía y tal y cual, de romper con ese canon, porque ese canon falsea la relación. Total, que tienes que arrastrar. Y después tenemos problemas que son parangonables al resto de naciones, ¿no? Y nosotros tenemos un problema muy gordo, que no tiene ninguna nación hispanoamericana, salvo Bolivia, en parte. Problema de este tipo de problemas, ya en el terreno de los problemas, que es el problema separatista. Para el cual se propusieron distintas soluciones. El problema separatista es un problema de naturaleza totalmente política, ¿no? En la que pues, hay un grupo de facciones políticas en España importantes, con mucha beligerancia, que buscan que una parte de ese territorio pues se desprenda, se fragmente, vaya a lo suyo. Entonces se forma una nueva soberanía sobre él y por lo tanto se hurte al resto de esa soberanía. Esto se llama robo, así, tal cual, es parte del territorio que es nuestro. En España, el territorio, como decíamos, el territorio, el censo, el territorio es común. No hay nada más común que el territorio. No hay nada más común los españoles que el territorio. Entonces, claro, si un fragmento de ese territorio se lo quieren apropiar en función de unos criterios, no sabemos muy bien cuáles son, etnolingüísticos generalmente, no los que somos catalanes. Y entonces hemos tenido una soberanía, ¿cuándo? ¿La soberanía? ¿Dónde están los papeles? ¿Los papeles de la soberanía esa que teníais? ¿Dónde están? ¿Cuándo habéis ido? Y aunque lo fuerais, después hay papeles para ver la integración, porque ahí sí hay papeles. Entonces, es más, Cataluña es que es antes España que Madrid, que esto es lo cojonudo, desde el punto de vista histórico. Que antes España que Córdoba, que Sevilla, que Granada. Galicia, bueno, el País Vasco, lo del País Vasco es que es de risa. O sea, estuvieron metidos hasta el Corvejón, pero hasta prácticamente todas las cortes de los reyes medievales, y ya no digamos después modernos, hay vascos metidos, pero a mansalva. Los Haro, el ruido que metieron los Haro históricamente ha sido tremendo. Los Haro, fundadores de Bilbao, los Haro, los López de Haro, Lupus, López, además se llaman López, no se llaman ni Ribarren, ni se llaman López. Entonces, pues claro, no los asocias, pero es que eso es el señor de Vizcaya, los López de Haro. Y entonces, pues el escudo son los dos lobos de López, Lupus, lobo. El escudo que lo han tuneado durante la transición, el escudo de Vizcaya, y le ha quitado los lobos, precisamente. Ya me quedó el arbolito de Guernica, que eso, claro, eso no significa nada que tenga que ver con un linaje, con una familia, ¿no? que se apellide López. No encaja con la visión esta, ¿no? Entonces, hay todas esas facciones que están tratando de que pues, partes del territorio se fragmenten. Es un problema de primer orden y que se puede parangonar con otros, pero la intensidad que tiene España yo creo es imparangonable, que no hay parangón. Y que no se explica si no es por el otro problema. Es decir, el hecho de que pueda haber partidos políticos en los parlamentos instalados que busquen la fragmentación del país, que le estemos sufragando todo, estamos financiando absolutamente nuestra descomposición, el hecho de que estemos financiando pegarnos un tiro en un pie, esto o pones la leyenda negra detrás para explicarlo o no hay manera de explicarlo. ¿Cómo es posible que un país sea tan estúpido como para financiar su propia descomposición? Que es lo que estamos haciendo cuando está Rufián sentado en un parlamento. Esto no hay dinero. Mientras esté Rufián sentado en un parlamento,
Eso es un derroche que podía estar metido, esto ya en plan arbitrista del siglo XVI, ¿no? XVII, eso que se reía Quevedo, ¿no? Para arreglarle el tema de Flandes, poner esponjas allí en todos los... esto, para que las tropas de infantería pasen y tal, entonces, una cosa parecida. Todo el dinero que se destina a sufragarlo, a financiar el separatismo en España, financiar a las familias numerosas, por ejemplo. Es decir, que tenemos un problema nacional de que no nace gente, que es el otro problema que tenemos. Los dos problemas más gordos vinculados. Son nacionales, de rango nacional. Pero que el problema ese que está ahí detrás, palpitando. Se va alimentando esto y la imposibilidad de moverse ahí. Dos problemas fundamentales, que son el problema del invierno demográfico, que es la muerte de la nación por invierno demográfico, por agotamiento. El crecimiento natural es fundamental, ¿no? Tiene que haber nuevas generaciones de crecimiento natural. Si esas nuevas generaciones se producen porque pillas gente que está por el entorno, inmigrantes, que puede ser la manera de meter gente y las nacionalizas, le das el rango le das el DNI y tal y cual, tienes un problema porque hay un desarraigo, no sé qué, no puedes depender toda la población de la población foránea, como le pasó a Israel, por ejemplo. Israel, claro, todo Dios venía de fuera. Y claro, tiene un problema de constitución, porque mucha gente de Israel nació fuera de Israel, nació en Rusia, nació en no sé qué, y tienes que converger población con unas costumbres muy diferentes, otras, pues eso, los sefardíes con los askenazís, con los procedentes de Rusia, tienes un follón ahí de población. Entonces, además no solamente con ya costumbres distintas, sino con visiones políticas también y geopolíticas diferentes, etc. Entonces, claro, tienes que producir. Y ahí está el connubium, ¿no? Es decir, la lengua es un mecanismo hoy en día, es decir, la cohesión que ha producido la lengua española durante 8 siglos, hablando la misma lengua. O sea, España se forja, es un poco la tesis del libro este que estoy, y se forja en la frontera contra el Islam, ahí se forja España. Entonces, cuando se gana una frontera, esto se reparte, los repartimientos. En los repartimientos es donde se hace España, como nación. Entonces ahí se reparte. Los que vienen conquistando son los del norte. Gente que viene del norte, gallegos, vascos, catalanes, etcétera, que van al sur, toman la posición del sur y se la reparten. El rey la reparte. Y claro, para repartir una zona que es hostil, una zona de frontera, tienes que dar buenas cosas, pues si no la gente se va. Entonces los fueros, los no sé qué, no sé, pues tú esta la panadería, esta familia, no sé qué. Y va haciendo los repartimientos, los donadíos que se llaman. Dona, el rey dona, y esto lo hace el rey. Esto lo hace el Estado. Que luego venga un rayo, uno de estos, y dice, no, es que intervencionismo, más intervencionismo que esto es imposible. O sea, repartir la propiedad. Y la propiedad privada depende del rey, depende del Estado. Concederla. Y tenía que ser más o menos justo y tal y cual, y no ciudades enteras. A Écija, pues a la esposa de viuda de Fernando III, Fernando III se casa 2 veces, ¿no? O sea, la muerte de la madre de Alfonso X, Beatriz de Suabia, pues se casa otra vez con Isabel de Pontois, o como se diga en francés, y entonces tiene hijos y tal y cual con esa mujer, y a esa segunda esposa pues le da Écija. Écija es una donación entera, una población entera. Écija, por ejemplo. Quiero decir que... Entonces, ahí se forja España, y se mezclan todos. Ahí están los catalanes, están los vascos, están todos. El repartimiento de Sevilla son la leche, ahí están todos los catalanes, porque gente la trajo Alfonso, precisamente, siendo príncipe aún. A los catalanes y a los aragoneses los trae Alfonso y los pone en el campamento para conquistar Sevilla en 1248. Los trae Alfonso, que es en ese momento, lo conquista Fernando, ¿no? Fernando III, pero el infante Alfonso los trae a los aragoneses. Ya se había casado con Violante, la hija de Jaime I, entonces es yerno del rey de Aragón, y los trae desde Murcia. Ahí están, y se repartieron las tierras de Sevilla, catalanes y maños y tal, y valencianos. O sea, uno ve la población procedente de la conquista de Sevilla y viene de toda España, bueno, y parte de Francia también, franceses y genoveses. Pero claro, eso ya es otra tesitura. Entonces, definitiva, ahí se forja España, y ahí se hace, y eso es España. Entonces, no, es una nación inventada, no. Eso, ahí están los documentos. Eso está ahí hecho.
si quieres tú hacer una nación como Cataluña, no es porque estuviera hecha antes, es porque la quieres hacer ahora sobre los fragmentos de la que hay. Y la única que hay es España. Porque esto es históricamente probado. La prueba del algodón. La prueba del algodón son los documentos. Entonces eso de ver, claro, ellos buscan la espalda de España, entonces en la época medieval antes había, sí, eso no lo niego, pero que después se convergieron y se forja España además ahí, porque antes lo que había era la España visigoda, que no es España, que es otra cosa, que era una prolongación de la provincia romana, como todo lo demás. Total, que esos proyectos, ciertos, claro, ¿cómo combatirlos? Y después el otro problema gordísimo, que es el problema de la muerte, vamos, del invierno demográfico. Entonces, se han planteado distintas tesis al respecto, ¿no?, para tratar de resolverlo. La mayor parte de ellas la sortean, no atajan el problema. El iberismo, y aquí traigo el libro, digamos que da inicio a lo que es la corriente del iberismo llamada, que era de lo que iba a hablar. Dije, no, mejor no, porque si no, y menudo tostón. Entonces, el iberismo, este es Oliveira Martins, es un historiador portugués del siglo XIX, socialista, que escribe una obra que se llama Historia de la civilización ibérica, que tiene una extraordinaria influencia en Unamuno, particularmente. Entonces, Unamuno, a partir de la lectura de Oliveira Martins, pues peleará con Ortega, una polémica, desde que publiqué un artículo, este artículo en el Basilisco, sobre la polémica entre Unamuno y Ortega a colación del iberismo. Ortega estaba horrorizado con que España procedente, en la tesis de Oliveira Martins, la tesis de Oliveira Martins es que el norte de África y España están emparentados desde el punto de vista poblacional, en la misma raíz. Y eso a Ortega, que era un racista, a Ortega le horroriza. Entonces entra en polémica con Unamuno. Unamuno defiende la tesis de Oliveira Martins. Menos mal que no somos europeos, se anti-europeiza totalmente Unamuno, ¿no? Dice que algún día llegará, dice Unamuno, en que por fin podamos decir Europa empieza en los Pirineos, pero con desprecio, ¿no? Con desprecio. Entonces, yo creo que ya podemos decirlo, con esto de Rusia y tal. Bueno, entonces, Unamuno es un anti-europeísta total, ¿no? La tesis, el iberismo es una de las tesis. Una tesis que tuvo su recorrido, sobre todo en el comunismo. Realizó a través de Maurín, José Saramago que era iberista, o sea, pero en otros ámbitos ideológicos completamente distintos. Por ejemplo, Aznar era iberista. Entonces, es una idea que ha estado pululando por ahí, el iberismo. Unamuno quiso incluso fundar con Joan Maragall, a Joan Maragall, al abuelo de los otros dos, de Ernest y que se hizo de Esquerra, ¿no?, y Pascual, pues el abuelo, Joan Maragall, poeta, pues cuajó la idea de Unamuno, le pareció interesantísimo, e incluso proyectaron fundar una revista, Iberia, llamada y tal, y para dar salida, digamos, a los problemas de España y neutralizar el problema, por así decirlo, ¿no? El iberismo. El iberismo se neutralizaba un poco todo, porque claro, ya no era España, ya no era la culpable España, el demonio del mediodía, sino que ya estaba Portugal ahí, una nación más o menos simpática y tal. Entonces, pues el iberismo, con su tradición histórica real, ¿no? Portugal fue anexionada por España, fue anexionada Portugal por España y no al revés, en 1580, ¿no?, como todo el mundo sabe. Después se independiza en 1669 con el Tratado de Lisboa, tal cual. Bueno, todo esto. Bueno, según ellos en 1640, pero vamos, hasta que no se reconoce en 1669. Total, que se produce la restauración, tiene una plaza preciosa en Lisboa, ¿no?, sobre la restauración y tal. Entonces, esta es una manera de resolver el problema. Pero que, claro, aquellos que la defendieron, por ejemplo, Maurín fue un defensor muy importante Joaquín Maurín, del iberismo, pero su recorrido fue mínimo. O sea, desde el punto de vista político no tuvieron ningún significado, ninguna relevancia. Otra solución es la de Ortega, el europeísmo. O sea, España que se disuelva ya de una vez en Europa. España es un monstruo histórico, ¿no?, que es lo que denuncia Oliveira Martins, es decir, que España es un producto teratológico, una monstruosidad histórica. No es ninguna monstruosidad histórica, defiende Oliveira Martins. Es un libro muy bueno, es un libro interesantísimo, el de Oliveira Martins, Historia de la civilización ibérica.
Y entonces Ortega dice, con el tema catalán conllevarse, como se pueda, conllevarse. Esta es la tesis de Ortega. Unamuno era completamente contrario a esa tesis. Unamuno se les enfrenta al separatismo, se enfrenta total. Eso, dice gente, Unamuno era ambiguo, lo mismo puede sacar. No, de ambiguo nada. O sea, Unamuno es el que se les enfrenta absolutamente y total. De hecho, es al único que tienen enfrente, a Unamuno. Es un gigante, eso sí, pero es al único que tienen enfrente. El resto, mamoneando. Ortega con llevarse, Azaña lo que hace en el 32 en el Estatuto de Nuria es impresionante. Zapatero, pero hablando bien. O sea, este fue Azaña en el año 32. Entonces, allí concediéndolo todo. Bueno, ya lo habían concedido en el año 30 con la San Sebastián, la reunión de San Sebastián y tal. Pero concediéndolo todo. Entonces, rollo Villanueva y tal, la derecha, pues va denunciando, va poniendo cotas. Es muy interesante ver el diario de sesiones de la discusión que se produce con el Estatuto de Nuria, con el Estatuto del año 32, que se aprueba antes de la Guerra Civil, ¿no? Del cual estamos penando ahora, porque por lo visto, como se aprobaron esos 3 estatutos antes, pues entonces ya son nacionalidades históricas, y entonces ya la Constitución actual reconoce, la Constitución actual, que se desentiende totalmente la del 31, bastante mejor Constitución la del 31 que la del 78, en este sentido, por lo menos, y en otros también, pero en este particularmente, se desentiende totalmente la del 31, pero eso lo admite. Es decir, los estatutos que se aprobaron antes pues tienen sus consecuencias posteriores. No, pero es un corte. La Constitución significa un corte. ¿Por qué eso sí lo reconoce? Histórica, ¿qué es eso? Histórico. La historia es lo contrario a la política, en buena medida. Es decir, un derecho histórico es como un círculo cuadrado. Como hay aceite. Es decir, no. Entonces, claro, en el 78 se intenta hacer una especie, que es otra de las soluciones, que es una disolución, que es el autonomismo, que es compatibilizar el fuero con la Constitución. Y eso es un híbrido monstruoso, eso es imposible. Es como compatibilizar pues, a Copérnico con Ptolomeo. O sea, si el centro, está el Sol, no puede estar la Tierra. O sea, si el centro es un centro político, y implica el centralismo y todo lo que ello conlleva, pues no puede haber una excéntrica, no puede haber... eso es un monstruo ptolemaico, lo que se ha producido con el autonomismo. Hay muchos centros, pero no, el centro es uno. La idea de centro implica uno, porque si pones 2 ya no es un centro, ya no es una esfera, ya no es un círculo, ya tiene 2 polos, etc. Bueno, total, que el autonomismo es otra solución, una solución que es una disolución también. O sea, de momento, el iberismo es una solución, pero muy minoritaria y que no tuvo recorrido y tal, y que tiene un componente disolvente, esa fusión con Portugal y tal y cual. O sea, España de alguna manera hay que olvidarla, ¿no? El damnatio memoria, que está latiendo detrás el problema, ese famoso. El europeísmo es una disolución. España tiene que disolverse, tiene que anular la soberanía. Esto es lo que están los políticos, están en esto. Soberanía, la soberanía es un concepto del siglo XIX y tal, del siglo XIX. ¿Pero dónde se hacen las leyes en España? Las leyes se hacen en la Asamblea Nacional Francesa, las leyes españolas. Puede tener mucha influencia la Asamblea Nacional Francesa en España, pero las leyes no se hacen en la Asamblea Nacional de Francia, ni en Bruselas. El Parlamento no es legislativo. Legislativo son los parlamentos nacionales. Esos son el legislativo. Todo lo que se pueda aprobar en Bruselas, si no se aprueba en un parlamento nacional, es papel mojado. Porque Europa es un tratado, no es un Estado. Esto es increíble, pero políticos que se supone saben derecho, no contemplan esta distinción, confunden absolutamente todo esto. Yo tuve una discusión tremenda con Margallo, en la televisión, tuve una discusión, pero bastante gorda, porque le estaba la idea de la soberanía había que ceder soberanía. Y decía, pero que es imposible ceder soberanía, que te quedas sin poder. Si tú cedes soberanía, te quedas sin poder ceder nada. O sea, es absurdo. Ceder soberanía es un concepto absurdo. No puedes ceder. Tú puedes tratar con tu Estado, puedes pactar lo que sea, cosas que incluso que te puedan perjudicar y tal, pero tú no puedes ceder la soberanía porque entonces ya no vas a pactar nada. Entonces, no entendía el concepto de soberanía, ni entendía el concepto de distinción entre tratado y Estado. No lo entendía. No entendía. Entonces, son cosas curiosas. Gente pues muy leída, que ha tenido puestos de responsabilidad, como ministro de Asuntos Exteriores.
pasan por encima. Además te tratan como si fueras un energúmeno, claro que le llamaban un energúmeno. Entonces, entonces, estas son las soluciones que están palpitando, que son disoluciones. El autonomismo, el europeísmo, que es prácticamente los dos, digamos, vectores de fuerza de la Constitución del 78, son los tres grandes ideacas de la Constitución del 78, que lleva a sentar en la misma mesa de los parlamentos, que representan la soberanía nacional, eso que estamos hablando, en el mismo asiento, o sea, en el asiento de al lado, al Estado, partido como puede ser el PSOE o Izquierda Unida o Podemos incluso, tal, que son el Estado, al fin y al cabo, aunque no quieran muchas veces y tal, pero son, y a la sedición del Estado, el separatismo. Al lado, ahí, y dice, hola, tal, y se saludan, y van al bar, y se toman. Pero tío, que este tío que está ahí sentado es como un agujero negro auténtico, o sea, es como lo de la sangre de alguien, ¿no? Que empieza a atravesar, pues es eso, está consumiendo nuestra energía. Claro, Elvira Roca el otro día, de unas declaraciones que hizo en Escorial y tal, sobre la leyenda negra, dijo ya, se fue por la tesis del cirujano, ¿no? Vamos, que eso es un cáncer que hay que extirpar, ¿no? Porque la gangrena, es una gangrena, mejor dicho que un cáncer, una gangrena, y que hay que cortar. Entonces, que se vayan ya de una vez y tal y cual. Pero claro, es que no hay institución en España que pueda hacer eso. Nadie puede tomar la decisión de decir a una parte, oye, ¿qué te pides? Nadie lo puede hacer. O se hace por la fuerza ya sea de la persuasión o por la fuerza de las armas. Porque no hay más fuerzas que esas. La persuasión es un poquito más blanda, ¿no? Y la de las armas no tanto. Pero bueno, la persuasión tiene su rollo, pues también vemos, ¿no? O sea, hay gente en Cataluña que no puede educar a sus hijos, o no puede, pues eso, meter a sus hijos en un colegio que impartan en español clases. No puede. Entonces te van arrinconando, eso es la persona, y eso es una fuerza. Ahí no hay armas. Pues esa gente la están machacando. No, es que la violencia, pues eso es violencia. La persuasión tiene su violencia. Vamos, en Twitter no te digo nada. Y son palabras todo, se supone. Pero la carga violenta que hay en Twitter, por ejemplo, ¿no? A través del verbo, pues es tela. Bueno, entonces, estos planteamientos disolventes, el federalismo, otra solución. El federalismo entra en España por Pi Margall, traduciendo a Proudhon, entra el federalismo proudhoniano, ¿no? Entra vía del anarquismo de Proudhon, y entonces, claro, cuaja sobre todo el catalanismo viene de dos fuentes, básicamente, la anarquista proudhoniana y la carlista, directamente, ¿no? Y entonces, cuaja ahí, y de hecho, cuando en octubre, 6 de octubre, que llega a ser el 6 de octubre la charla, y ahí tendríamos otra fecha distinta completamente, ¿no? 6 de octubre del año 1934 es cuando sale Companys a la Generalitat, ¿no? Al edificio de la General Palacio de Majestic, ¿no? Y declara y aquí está el liberismo, un poquito, el Estat catalán, no la nación catalana, es el Estat, porque viene del Estado. O sea, el federalismo habla de estados que se unen. Estat de las naciones ibéricas, que aparece palpitando el iberismo en el catalanismo, curiosamente. Ya lo había hecho Maciá en el año 31, cuando se declara la República en Barcelona, a nivel municipal, ¿no? Pues lo había hecho Maciá, ya había insinuado el tema, ¿no? Pero Companys ya lo dice directamente, ¿no? Entonces, el federalismo, decía Unamuno, el federalismo es un separatismo. Cuando Puig Margall publica las nacionalidades, famoso libro de Pi Margall, después de ser presidente, Pi Margall había proyectado antes el anteproyecto constitucional, el único anteproyecto que hubo federal constitucional, que llegó a anteproyecto, no llegó a ser constitución nunca, fue el de Pi Margall, ¿no? En la Primera República. Y entonces, ahí se hablan de estados que se unen y tal y cual, pero la nación sigue siendo España. Son los estados los que se unen. A esto le han dado la vuelta ahora mismo, son las naciones las que se unen, porque es la ideología alemana y tal, pero ese es otro capítulo, que no vamos a explicar, pues no. Entonces, ya voy a terminar, ¿eh? Entonces, el federalismo
digamos, palpita de tal manera que es un disolvente. Es un disolvente. Y esto lo advirtió no sé si me saldrá el nombre. Bueno, en las discusiones sobre la ciencia española y tal igual de Menéndez Pelayo, tengo unas discusiones con este hombre que ahora no me sale el nombre. Vale, ya voy un poco apurado porque ya me he visto la hora y digo, madre mía, tengo aquí una chapa dando. Bueno, un señor que hace una reseña, que es el primero que hace una reseña del libro de Primo Real de las Nacionalidades, ese señor, cuyo nombre no quiero acordarme ahora. Entonces, en una revista. Y entonces le hace una crítica que después repetirán Pardo Bazán, repetirá Unamuno, repetirán todos, que es que el federalismo está pensado para unir lo que está separado, pero no para unir lo que está unido ya. Y para unir lo que está unido, si quieres unir lo que está unido, previamente tendrás que separarlo. ¿Y por dónde recortas? ¿Por dónde separas? El movimiento de separatista previo, y además, si separas, pensando que después tienes que volver a reunir, ¿para qué separas? Que es lo que dice Pardo Bazán. Estos federalistas en la tribuna, en una novela así de refilón y con una agudeza impresionante, Pardo Bazán. Estos federalistas quieren que nos cortemos los dedos de la mano y después los pegamos con saliva. Pues esto es el federalismo. Claro, pues igual no pega. Que es que lo advierten ellos, además. Esto lo advertía Rovira y Virgil, catalanista, ¿no? Advertía, bueno, vamos a ir al Parlamento, vamos a pedir la separación y después la unión, bueno, y después ya veremos. O sea, una vez que tengan la soberanía, pues se hace lo que ya son soberanos, ya que vas a decidir tú desde España, que es el Parlamento Nacional, nada. Si concedes la separación, ya no tienes nada que decidir. Pues eso también resulta ridículo que lo pidan al Parlamento nada, el catalanismo. ¿Pero por qué pides al Parlamento? No sois libres. Pues ¡hala! Coger un Eurofighter de estos, armaos un poco si podéis, comprárselos a Rusia o a quien sea, y porque si no es complicado sin fuerzas armadas. Bueno, pues estas son las soluciones, digamos, que se han dado, que son todas disoluciones. ¿Cuál es la solución? El cierre absoluto, digamos la solución la da Ganivet, por decirlo así, ¿no? Por un homenaje a Granada, ¿no? Ángel Ganivet, Noli for Asire, ¿no? Que decía Ángel en el diario en español, ¿no? No salgas fuera, en el interior de España está la solución, ¿no? Que es la convergencia y la convergencia en torno y el atrincheramiento en la nación política, que es lo que tenemos, que es el Código Civil. Traigo aquí el Código Civil hecho por Alonso Martínez, que yo hasta hace poco creía que era una plaza de Madrid, pero resulta que es un hombre, que es que el Código Civil de Alonso Martínez, que es el que hizo el Código Civil, en el año 80 y tantos, ya muy tarde. Este es el Código Civil, este es el código, esto es lo que ha hecho la nación española como Estado. Pues a esto, y además es que lo que dice aquí es que es rotundo, no voy a leer porque no es que tenga vista cansada, porque no soy, pero veo mal. Y entonces, pues no sé lo que pone, pero vamos, es el jacobinismo puro y duro, lo que dice aquí Alonso Martínez, el señor que tiene un nombre de plaza. Entonces, esto es la solución, esto, Alonso Martínez, más que una plaza. Entonces, el atrincheramiento sobre la nación política, que es lo que tenemos. El siglo XIX, con trancas y barrancas, muchos de ellos militares, hicieron un Estado. El Código Civil es manifestación de ello. Por supuesto, España no es el Código Civil, como machacan por ahí, un DNI, España es solo un DNI. No. España no es el DNI, claro que no es el DNI. Ahora, poder despachar, expedir un DNI a alguien y convertirlo en español, eso es porque está España detrás. Si no, lo podrías hacer. Y entonces, naturalmente, para la defensa de esto implica necesariamente conceder lo que están pidiendo a gritos el separatismo, que es su ilegalidad, su ilegalización. Si no admiten la Constitución española, admiten la ley. Ellos mismos están considerándose fuera de la ley. Pues tomar nota y decir así. Pues venga. Y no hay otra. No hay otra. Mientras el separatismo esté ahí, es porque está palpitando detrás el problema, decíamos, justificando que esa gente esté ahí, intentando, bajo el cadáver de España, con una España ya muerta, ya la dan por muerta, porque es un monstruo histórico que hay que matar. Entonces es el tirano del que hay que liberarse.
Entonces, mientras esté el separatismo ahí y esté pagado, financiado, separatismo por la calle, pues que diga lo que le salga de allí. Es decir, un tío es como si es lo que quiera ser, por la calle, naturalmente. Yo no estoy hablando de la... Porque dicen, es que eso va contra la libertad de expresión. No, no. La calle, que un catalán que quiera ser, que dice por la calle, pero no en una institución del Estado. Lo que dice por la calle, no, es que Cataluña, es que somos una raza superior y tal. Y digo, hala, pues venga, pues, sigue por allá y tan contento. Muy bien, yo soy aquí una bestia con forma humana para ti. Pues vale, pero lo dice en la calle y allá él. Hombre, puedes llegar al delito también, el código penal, pues puede llegar al delito de odio que dice ahora, ¿no? Y tal y cual, o sea, también podría ser, ¿no? Pero bueno, lo que esté en el Código Penal. Es que el Código Penal es un formalismo, no, el Código Penal pues implicaba hacer unas leyes y tal, y que son más o menos discutidas, algunas son de lo más gratuitas y de lo más un poco bobas y tal, pero bueno, pues discútelas y el único recurso para discutir esas leyes es el Estado, no tienes otro. Es eso que no hay que descomponer. Dice que esta ley está mal, pues la única manera de hacer otra ley es a través del Estado, porque las leyes las hace el Estado. Entonces no hay otra. No hay más cera que la que arde, que el Estado. Es que no hay. No, hay que descomponer el Estado porque el Estado es despilfarrador, no sé qué, no sé cuánto. Pues la única manera que tienes de modificar el Estado es con el Estado. Esto es lo de Kant, más o menos con la razón, ¿no? La única manera que tienes que criticar los excesos de la razón es con la razón, porque no hay otra cosa. Porque con la fe no puedes criticar nada, es gratuito. Entonces, pues esto es igual. Entonces, la solución. Yo tengo solución. La ilegalización del separatismo, pero a toda costa, y el cierre sol noli for así, de Ganivet, por hacer un homenaje aquí a un granadino como es Ganivet. No salgas fuera, en el interior. Decía, y ya con esto termino, de verdad, cuando abdicó Amadeo Saboya, ¿no? Que la redacción de la abdicación es una cosa preciosa, ¿no? Dice, si los enemigos estuvieran fuera, pues yo saldría con el ejército encantado, porque es un ejército, los españoles son bastante valientes en la lucha. Pero es que el enemigo no está fuera, el enemigo está dentro. Y es estas disputas, estas trifulcas intestinas, dice Amadeo Saboya, cuando dimiten el 11 de septiembre, creo que es el 11 de septiembre de 1872, y ese mismo día, desde esas Cortes se declara la Primera República, 73, pues el mismo día, las cámaras declaran la Primera República, pues cuando dimite dice que el problema es interior, no está en el exterior, el problema es interior. Entonces, mientras nos traguemos a Rufianes y compañía, pues, y no los expulsemos directamente, claro, en Grecia había lo que era el ostracismo, ¿no? Pero aquí no tenemos ostracismo. Que se vayan, como decía Rocabaré, que se vayan, pero que cojan el Prat y se vayan, pero no se lleven en Cataluña. Cataluña se queda. Esto es un deseo, por supuesto. Hasta ahí. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, observación, pues es el momento. Si se borrarían las autonomías, ¿dónde habría estado el separatismo, para decir algo? ¿Existiría? Hombre, Lo que vi en Galicia también es que hay en Cataluña es también en Galicia. Este verano yo no he visto una palabra en español. Y no lo comentamos porque no saltan o por qué. Porque con ellos sí, mira, yo he vivido 15 años en Cataluña. Y no los odio porque no, pero lo digo, pero casi. No, ahí tiene nada, pero no. Esto yo hago un paralelismo entre España y Rumanía. Rumanía tiene más o menos, para decir el mismo problema, pero que no es la misma. Que los errores los hace paso a paso porque lo ha hecho España. Entonces, si se borrarían estas fronteras de autonomías, entonces ya no existía Cataluña como autonomía. Como... Bueno, dos cosas. ¿Quién la hace? Primero lo de esto y después lo del galleguismo.
El separatismo es un fenómeno previo a las autonomías. Las autonomías quiso ser una manera de solventarlo chapucera, realmente porque estás con el autos. Si lo peligroso es el autos, ese de la autonomía. Ese autos es el separatismo, es el propio, y la lengua propia, y las leyes de normalización lingüística. Es una vergüenza que eso siga, y sigue estando ahí. Y la peor es la gallega, la del 83, que dice que el gallego, pues eso, durante 3 siglos, los llamados séculos oscuros y tal igual, pues la identidad gallega estuvo eclipsada por el imperio. Entonces, cuando cae el imperio, pues vuelve la identidad gallega, la identidad gallega, como si Galicia no estuviera metida en el imperio. Vamos, sí, es que las familias, decía de los Aro, pero los gallegos, anda que los Castro, los Andrade, están metidos hasta en todos los procesos de cortes y demás. Fernández de Castro, el marqués el conde de Lemos. Conde de Lemos fue al que dedica Cervantes la segunda parte del Quijote, el Persiles, dedica las novelas ejemplares. Es el conde de Lemos, un Castro gallego. Y, yo qué sé, Galicia iba a ser la sede, bueno, La Coruña la sede de la Casa de la Especiería, el equivalente Sevilla con la Casa de Contratación con América, lo mismo iba a ser La Coruña con Asia, con las Filipinas y con la especiería, que son las Molucas y tal. Lo mismo, ya tenemos las mismas funciones. Ante lo dejado de lado que estaba. ¿Qué pasa? Que eso no era Galicia, claro. Lo dejado. Es una cosa increíble, el discurso tan dicotómico, porque ellos buscan la tiranía detrás. Entonces, ellos justifican todo con una tiranía de la que hay que zafarse. Entonces, todo lo meten en ese cajón desastre de la tiranía, todo, cualquier cosa. Entonces, si en La Coruña sí, pero de impuestos, lo que sea. Urdaneta, ya que estamos hablando, pues, ¿cuántos aniversarios juntos? El 8 de octubre, ¿no? Urdaneta, que vuelve y tal y cual. Yo fui a un congreso al País Vasco sobre Urdaneta, un congreso internacional. Yo di una ponencia y tal y cual, lo aceptaron, tal, de allí mi conferencia y todo esto. En Ordicia que se llama Villafranca de Ordicia, con C. Ahora ya no se llama Villafranca de Ordicia, ahora se llama Ordicia con Z. ¿No? Porque han cambiado, han tuneado absolutamente todos los nombres de los topónimos, los han tuneado. En Galicia no ves un topónimo en español, pero es que no lo ves en Madrid, un topónimo gallego en español, en Madrid. Cuando vas por la carretera de La Coruña, no pone A Coruña. El A no es la preposición, porque pone Ávila y no pone a Ávila. Y Orense, por ejemplo, pone Ourense, no pone a Ourense. ¿No? Entonces es A Coruña de La Coruña. En gallego te lo ponen en Madrid, en la Nacional 6. Bueno, Nacional que no se llama Nacional, se llama A6. ¿No? Porque lo de nacionales hay que borrarlo a toda costa, por todas partes. Entonces, claro, en esas regiones el español, el idioma común, el único que es el idioma común, está borrado. La administración no se dirige a ti en español en ningún momento, solo en el País Vasco. Porque en el País Vasco, como no pusieran en español, yo el otro día que fui a Vitoria, bueno, hace un tiempo, fui a Vitoria y tal, y ponía salida y abajo en vasco. Digo, no voy a poner en español y de esta estación no sale ni Dios, pero ni los vascos tampoco, no entendería. Bueno, total, que eso no tiene más remedio que cumplir con la ley bilingüe, pero porque no hay Dios que entienda el euskera. Pero el resto, como más o menos suena igual, pues ala. Entonces, las autonomías fue una solución chapucera. Entonces, tú borras las autonomías y Cataluña sigue estando ahí con el separatismo. O sea, eso no va a ser solución, digamos. Lo que pasa es que, claro, las autonomías es un bombo el que se le da, ¿no? Es decir, yo hacía la imagen en un artículo una vez con Hércules y el gigante este, que vence Hércules, que solo lo podía vencer si lo mantenía en el aire, porque cuando caía en la tierra se regeneraba el gigante. ¿Cómo se llama el gigante ese? Hércules y... Bueno, es uno de los trabajos de Hércules, que es el gigante este que cada vez que lo tiraba, lo tumbaba, al tomar contacto con la tierra, se rehacía. Entonces Hércules, para vencerlo, tiene que mantenerlo en el aire. Pues yo comparaba esto, el gigante... no me sale. Hefestión, estoy con Hefestión, pero eso no tiene que ver. Bueno, Gerión, gigante Gerión. Entonces, que es la Torre de Hércules, que se supone que ahí, en La Coruña, precisamente, fue donde venció Hércules a Gerión. De ahí la Torre de Hércules. Bueno,
Entonces, yo lo comparaba con esto, ¿no? Es decir, el 155 famoso, el Estado, que sería Hércules, el Estado le dio un golpe muy fuerte a Gerión, al separatismo. Le dio un golpe fuerte. Pero lo tumbó, y lo tumbó en Estado autonómico. Y el Estado autonómico regenera otra vez el separatismo, vuelve otra vez a nacer, porque es el suelo en el que lo alimenta constantemente, porque tiene todas las instituciones tomadas desde esa versión separatista, totalmente. Entonces lo que dice nuestro compañero, pues es así. Es decir, en Galicia el Estado, la administración, no se dirige a ti. En los carteles, por supuesto, dice todo el mundo, en Twitter pongo esto y tal, pongo saída, urgencias, y entonces siempre sale gracioso, gracioso que me desea la muerte y todas esas cosas. Y dice, ¿qué pasa? ¿Que no lo entiendes? Y yo le digo, ponía salida, ¿qué pasa? ¿Que tú no lo entendías? ¿No ponía salida? ¿Por qué lo tienes que poner entonces en otro idioma? ¿No lo entendías como salida? Entonces, ¿por qué hay que cambiarlo? Pues que resulta que salida lo entienden todos los españoles. Y saída, pues sí, lo entenderán todos los españoles, pero que no es cuestión de eso. Es que tenemos, el artículo 3 de la Constitución, el artículo 3, todos los españoles tenemos el derecho al conocimiento, perdón, tenemos la obligación del conocimiento del español, la obligación de conocerlo y el derecho a usarlo. Y yo cuando voy a Galicia, cuando voy a Madrid y pone a Coruña, mi derecho a usarlo ahí es leerlo en un cartel, que no le puedes preguntar al cartel, oye, ¿eso qué significa? Porque un funcionario, pues sí, si a lo mejor cambia, entonces cambia el idioma. Y los hay que sí y los hay que no. Porque es una persona que está delante de ti, entonces te habla en gallego, por ejemplo, empieza a iniciarte en gallego, tú le hablas en español, le dices que no entiende y cambia. Probablemente pues, es un fenómeno que suele ser habitual. ¿No? Pero a veces no, ¿eh? Pero bueno. Pero el cartel no te cambia. El cartel está ahí, impreso. Entonces, se está vulnerando ese derecho. Tan tranquilamente. Todos los días, ¿eh? Y aquí, la Xunta de Galicia, pues en las comunicaciones en Twitter, pero comunicaciones que tienen que ver con las urgencias del COVID y cosas así. Porque algunas cosas, pues bueno, pero otras cosas son comunicaciones. Se supone que la administración, cualquier comunicación es importante, pues si no, no la haría. Entonces, que tienen que conocerlos los conciudadanos. Y como ciudadanos somos españoles, no somos catalanes, ni gallegos, ni vascos. Yo soy nacido en Galicia, pero soy español de ciudadanía. La ciudadanía es simple, no tiene atributos. ¿O es que por ser gallego tengo que tener unas características distintas a nivel nacional, como nacionalidad, como ciudadano? ¿Qué pasa? Que no se sabe si subo o bajo cuando estoy en las escaleras, entonces eso después tiene que tener en el ordenamiento jurídico su reflejo, ¿cómo va esto? Es que es tan absolutamente ridículo que en cuanto te topas con la realidad, por ejemplo, del ordenamiento jurídico, no hay por dónde cogerlo. Las peripecias que dicen, porque saben ustedes que hay una ley de galleguidad. ¿Eh? Hay una ley que se llama así, ley de galleguidad. Y entonces, es gallego el bisnieto de un señor que se fue a Argentina a trabajar, cosa que me parece muy bien para otro lado, pero que se fue a Argentina a trabajar, que no pisó Galicia en su vida y tal y cual, ese es gallego y puede votar en las elecciones de Galicia por la ley de galleguidad. Claro, hacer unos equilibrios, porque claro, es tal, pero que tiene que tener la nacionalidad española, pero la nacionalidad real es la española. Entonces pasan como de puntillas por la nacionalidad española, porque esa es la única que reconoce como tal la ciudadanía. Entonces es la única que están pensadas el ordenamiento jurídico para esa nacionalidad, porque no hay otra. Para la ciudadanía española, el resto no son ciudadanías en España. Pues esto se produciría un imperio dentro de un imperio, una inconsistencia política, que hay leyes especiales para unos, porque son de Cataluña. Y ojo, a nivel fiscal, pues hay singularidades admitidas por todos y toleradas, pero las hay. Entonces, en definitiva, la administración en Galicia se dirige totalmente, porque en Galicia el tipo de nacionalismo que penetró fue un nacionalismo no militante, es decir, fue deliberado. En Galicia, frente al País Vasco y Cataluña, en Galicia, el País Vasco y Cataluña fueron, en el caso del País Vasco, el PNV y agitando el árbol la ETA, y beneficiándose el PNV, las nueces, había un grupo armado ya directamente, entonces ya con una amenaza terrorista. En Cataluña lo mismo, había un grupo armado, Terra Lliure, lo que pasa es que no le hizo falta tanto, porque los logros fueron parecidos.
salvo lo de la Hacienda, pero... entonces, eso de decir, no, es que es más pacífico el catalanismo. No, lo que pasa es que no le hizo tanto, no le hizo falta, porque había menos resistencia, en País Vasco había más resistencia. Entonces, ahí hay CiU, más o menos, ¿no? Jordi Pujol, tal, o sea, son partidos nacionalistas los que transformaron la administración autonómica para favorecer a todo esto que estamos hablando, ¿no? A limpiar, depurar de todo lo que son las español en la administración autonómica, ¿no? A nivel historiográfico, a nivel museos, a nivel todo. Vas allí a Barcelona, Museo Nacional de Cataluña, así, en letras gigantescas, ¿no? Y entonces, en Galicia no hizo falta un partido de carácter separatista. Fue suficiente el PP de Fraga para hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Porque ahí fue deliberado, fue un tal Ramón Piñeiro, el nacionalismo gallego se rehizo tras la Guerra Civil. Bueno, es un proceso complicado que no voy a contar, pero vamos, básicamente lo siguiente. Ramón Piñeiro, que es, además, había Heidegger, es curioso, porque el primer lengua al que se traduce Heidegger es al gallego, por esta gente. Y entonces Heidegger tiene un discurso, la esencia de la verdad de Heidegger y tal cual, fue traducida al gallego, porque la esencia de la verdad de Heidegger es un texto que está destinado a la defensa de la patria chica de Heidegger, de la Heimat, que dicen los alemanes, que era Baden-Baden. Entonces era una defensa nacionalista de Baden-Baden por parte. Eso es lo primero que traducen al gallego, pero a ver si no tienen mala leche. Y entonces se traduce vía Heidegger, y entonces lo que decía Piñero era lo siguiente, que él no va a mandar a los galleguistas, a las facciones, digamos, jóvenes sobre todo, tal, a pegarse de estos con la policía franquista. Se van a filtrar a la universidad y vía cultural, en cuanto se muera Franco o tal, eclosionar. En todas las instituciones. Entonces, no hay ningún partido, todo partido está impregnado por el galleguismo. Todos los partidos en Galicia. PP, el PSOE, todos. Es un movimiento transversal, porque se quiso hacer que la vía culturalista, que le llaman así, la vía culturalista, fuese la que penetrase. Y así no estaba sometido el galleguismo indiscutible al partidismo. Y esto es Feijóo. Feijóo dijo en una ocasión, en Peinador en Vigo, en el aeropuerto de Vigo, dijo en cierta ocasión, de la misma manera que para hacer política en España hay que ser demócrata, para hacer política en Galicia hay que ser galleguista. O sea, es una especie de axioma, de postulado. Y esto no es algo que se inventase Feijóo, es producto de la manera en la que el galleguismo se filtró durante el franquismo. Tolerado por el franquismo totalmente. Porque este Piñeiro tiene una biografía en que reconoce que las autoridades sabían lo que hacían y les dejaban hacer. Porque se sacrificó la España rota, o sea, se prefirió durante el franquismo, sí, esto hay que decirlo mucho porque la gente, si no, no. Se prefirió la España rota antes que roja, al peligro comunista. O sea, lo que trajo el separatismo a España, lo que hizo que penetrase en todas las instituciones con el soporte de la leyenda negra detrás, fue otra leyenda negra, que es la anticomunista. Entonces había que neutralizar el comunismo como fuera, porque en la transición pudiera ser que la Unión Soviética, pues España se quedase en la órbita soviética, porque el único partido que tenía enfrente Franco era el PC, el resto estaban desaparecidos, incluyendo los nacionalistas. Que es que ves la biografía de esta gente y flipas. O sea, Piñeiro estudió en Estados Unidos, o sea, fue allí una beca, no sé quién. O sea, es decir, pero esta gente ¿dónde sacó la pasta para hacer para estos movimientos todos? Estaban por ahí pululando, hablando con este otro, con no sé qué. Dices, pero ¿quién los mueve? Pues bueno, pues ya han salido, hay un libro muy interesante, Soberanos Intervenidos, se llama, de Garcés, que da las claves de esto. ¿Quién pagó, quién puso la pasta? Pues ¿quién va a ser? ¿Quién la tenía? Pues los alemanes y los norteamericanos. El SPD, que fabricó el PSOE, un PSOE domesticable para neutralizar al PC, cuando Felipe va a Suresnes, bueno, Isidoro va a Suresnes, año 74, va custodiado por 2 policías franquistas. Esto se sabe. Y está pagado por el SPD alemán y por la CIA. Esto se sabe también, o sea, está documentado. Y no testimonialmente, no testimonios, sino documentado. Pero Garcés, por ejemplo, el libro de Garcés, con documentos del ejército norteamericano, que se fueron desclasificando en la época de Clinton y tal, y con documentos.
Después hay otro libro de Nació en España no me sale el nombre, o sí, no sé. Pues este es más testimonial, son militares que dicen, pues sí, yo y tal, es más en plan testimonio, claro, ahí se puede, pero es que el de Garcés es con documentos. Entonces, y bueno, y esto es un poco... El anticomunismo es un factor esencial, esencial. Cómo se quisieron cargar el comunismo dándole alas al separatismo. Pero esto sucedió en el año 17 ya, 1917, con Alfonso XIII. Alfonso XIII explícitamente a Cambó le dice así literalmente, dice, antes de que en Barcelona se produzca una revuelta tipo soviético, tipo año 17 que acababa de suceder, te doy alas a Cambó. Y los ingleses el diplomático inglés, el embajador inglés, le dice a Cambó, no os vamos a dejar solos como ocurrió como cuando en 1714, que los ingleses, en el Tratado de Utrecht, dejaron. Fíjate, el embajador inglés, la mala hostia también. O sea, esto es lo que... Y esto es lo que hay. Bueno, pues eso. No se oye muy bien. Un claro fundamental que no se puede perder de vista, creo que has notado apuntadas al final, que es esa dialéctica de Estados Unidos. Creo que si solo nos ponemos a centrarnos en la parte interna de España, perdemos de repente a ese marco histórico coyuntural donde España está jugando un papel hoy en día mínimo, así que, y creo que va en correlación en cuanto a mayor potencia tenga un Estado o un imperio, mayor capacidad de operar por sí mismo tiene. En cuanto menor, más depende de las coyunturas históricas. En este punto yo diría que el futuro de España no se puede entender, o las soluciones posibles que se den a los problemas españoles no se pueden entender sin ese marco de relaciones más amplio entre la sociedad de Europa, la injerencia de Estados Unidos a la de Europa, la dialéctica con China y demás. Por ahí creo que habría que tener en cuenta muy claro ese marco sin perder de referencia evidentemente los problemas particulares internos. No sé, algo por ahí que es. Sí, sí, vamos, de acuerdo, con la objeción y por supuesto hay que, es decir, ningún Estado está aislado y siempre tienes que mantener la perspectiva internacional, por supuesto, y más España, que tiene, pues, comparte una lengua con 500 millones de hispanohablantes, pero yo también desconfío un poco, tiene cierta dialéctica esta posición, ¿no? Porque ese entusiasmo de la hispanidad, tengo ciertas desconfianzas, ¿sabes? Porque nosotros tenemos el problema separatista, lo tenemos nosotros. Y es un problema interno, de naturaleza interna. Y ese no se puede compartir. Y es el problema más acuciante. Entonces, la solución, por supuesto, esa solución interna tiene que contar con el respeto, tienes que tener aliados en el exterior para poder, por supuesto, y los aliados, pues, más fácil que sean. Siempre para resolver un problema interno tienes que contar con el exterior. Pues esto, por supuesto, siempre, ¿no? Bueno, esto es así a lo largo de la historia constantemente, ¿no? Yo que he estado estudiando ahora con Alfonso X y tal y cual, pues Alfonso X, si no encontraba aliados en Aragón, en la propia Francia, o sea, quiero decir que se están problemas internos que se están poniendo, que tienen su eco fuera constantemente. ¿No? Constantemente. Problemas, por ejemplo, en el caso de Alfonso X, el problema del sucesorio de Alfonso X está en manos de Aragón y de Francia, en buena medida, y tiene que tratar con ellos, porque sabe que le puede hacer mucho daño. Entonces, por supuesto. Pero ese entusiasmo de la hispanidad, yo últimamente, en otros momentos no tanto, pero tengo cierta desconfianza porque hay un barrido del plano nacional que no se puede perder de vista. Somos sobre todo una nación política, una nación política. Entonces, cuando tú pierdes de vista la nación política, aunque sea en el terreno de la hispanidad, malo, malo. Es decir, la hispanidad no nos va a resolver esto. No nos va a resolver esto. No iba tanto respecto a la hispanidad, sino que el marco de relaciones o el orden, el juego en el que está España inmerso, creo que imposibilita totalmente solucionar los problemas internos.
Sí, sí, totalmente. Creo que, por ejemplo, una medida unilateral es totalmente inviable e incluso puede ser perjudicial para la propia nación. Sí, sí, esa es la disolución de España. Ahí España se disuelve, en Europa se disuelve. Se disuelve. Se acabe ese orden o se transforme o se produzca, que yo creo que estamos en ello, en esa reorganización de las placas imperiales, esos conflictos que se están dando actualmente, hasta que no cambie, por así decirlo, esa Pax Americana o hasta que no se reconfigure la historia en el presente, creo que España no tiene la posibilidad o la potencia real para tomar decisiones. No, está muy constreñida, pero no desaparecida, porque eso también muchos dicen, no, está completamente, la soberanía está suspendida. No, España es un país soberano y tiene margen de maniobra, lo que le deja una soberanía con sus tratados y con sus cosas, como siempre, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en este caso está mucho más constreñida, con la moneda, con muchas cosas, ¿no? Entonces, y hay en buena medida, en parte, probablemente la solución está, depende de lo que hagas con Estados Unidos, en buena medida. O sea, la posición que tomes ante Estados Unidos. Ahí Aznar, por ejemplo, en cierta ocasión, aquello de la guerra de Irak y tal, pues comentó Aznar a unos pero no a los españoles, sino a unos periodistas en Miami, pero tiempo después de todo el proceso y tal y cual, de por qué comenta, fijaos, Aznar comenta a unos en Miami, una conversación que él había tenido en Quintos de Mora con Chirac. Quintos de Mora, que está en Toledo. Una conversación que tenían con con Netanyahu al lado. O sea, curioso el momento. Y entonces le pregunta Chirac a Aznar, ¿tú por qué tienes esa posición? Año 2003 estábamos, en plena efervescencia de la guerra de Irak y todo aquel mogollón, ¿no? ¿Por qué tienes esa posición tan firme vinculada a Estados Unidos y tal y cual? Entonces le dijo a Aznar lo siguiente, le contaba a Aznar a unos empresarios en Miami, y no nos lo contó a los españoles antes. ¿Qué harías tú? Le dijo, según Aznar, a Chirac, si la primera potencia mundial cuenta en su seno, con 40 millones de individuos que hablan la misma lengua que tu país. Y no me contestaba nada, dice Aznar, que le decía Chirac. ¿Qué harías tú? Le sigue diciendo Aznar a Chirac, según Aznar, si esos 40 millones, 20 años después, se convierten en 60 millones. ¿Qué harías tú? Y dice Aznar a los empresarios en Miami, no me contestó nada. No me contestó nada porque no tenía nada que contestar. Ese intento de llevar a Estados Unidos a tu ascua, pues a mí me pareció inteligente por parte de Aznar, pero muy torpe por parte de Aznar a su vez, porque no lo explicó a los españoles. Allí, el rancho, tal, con el otro allí, los pies encima de la mesa, no sé qué, todas aquellas... explícalo. Y a lo mejor hasta lo entienden los españoles. O es que los desprecias tanto que crees que solo a unos empresarios en Miami se les puede explicar. Porque a lo mejor los españoles lo entienden. Ese desprecio elitista, claro, después de ya George, que eso forma parte de la propia política aznarista, en este caso pepera, que tiene un componente elitista muy fuerte. Entonces se cree que somos gilipollas, que no vamos a poder entender pues, el español precisamente y que nos lo expliquen y no, mira, tal, vale. Gente alfabetizada ya estamos, más o menos. Y es más, hay gente que no está alfabetizada y a lo mejor hasta lo entiende mejor. Entonces, ese movimiento que vio, desde el punto de vista internacional, un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? Es decir, ese vínculo, claro, Estados Unidos, no te puedes deshacer de Estados Unidos. Venga, vamos a unirnos con Rusia, como dicen algunos. Estuvieron jugando al Risk. Dice, no, venga, vamos a apostarlo todo ahora a Rusia, hombre. Y ahora pegas el giro y te hunde, probablemente la economía te hunde todo. Entonces, tienes que jugar, que los Estados Unidos no tienen más remedio, pero una cosa es ir en plan gilipollas con ellos, en papanatas, como decía Unamuno, y otra cosa es pues, sacarle el diente. Es decir, oye, mira, que a través de mí, desde este puente, que es Hispanoamérica, pues puede ser de otra manera. Entonces, bueno, eso es un poco el tema, ¿no? Pero, digamos, y después eso. La política de Aznar fue hábil suficiente para ver eso, pero muy torpe por su propio elitismo, por su propia consistencia política del PP, que es un desastre. Ya está, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por venir, muchas gracias por aguantar hasta el final, muchas gracias Pedro por habernos hecho pasar un buen rato y recordarle a los que no lo sepan, recordar a los que lo sepan y a los que no, pues que el viernes que viene a las 8:30
tendremos aquí a Santiago Armesilla presentando su libro Iberofonía y Socialismo. Muy bien, gracias.